Elena Sanz tenía solo 18 años cuando comenzó a limpiar la Academia Real de Danza de Madrid para pagarse los estudios. Las estudiantes ricas siempre la miraban por encima del hombro, riéndose de su uniforme azul y del cubo que arrastraba cada día. Pero esa noche de diciembre, cuando la desafiaron a bailar como broma cruel, ninguna esperaba lo que iba a pasar. Con un movimiento tan perfecto que quitaba el aliento, Elena empezó a danzar. Y en ese momento reveló un secreto que conmocionaría no solo a la academia, sino a todo el mundo de la danza española. ¿Quién era realmente Elena Sanz? ¿Y por qué una chica tan talentosa limpiaba suelos en lugar de bailar en los escenarios más prestigiosos de Europa? Academia Real de Danza de Madrid, diciembre de 2023. El sol del atardecer se filtraba a través de las enormes ventanas victorianas, iluminando el polvo que danzaba en el aire del gran estudio principal. Elena Sanz, 18 años, cabello castaño siempre recogido en una coleta ordenada, empujaba el carrito de limpieza por el pasillo de mármol de la academia más prestigiosa de España. Su uniforme azul con delantal blanco estaba siempre perfectamente planchado, a pesar de ser de segunda mano. Cada movimiento era preciso, silencioso, casi invisible. Elena había aprendido el arte de ser transparente en un mundo donde su presencia era tolerada solo porque era necesaria. La Academia Real de Danza era un templo de excelencia donde se formaban las futuras estrellas del ballet mundial. Chicas provenientes de las familias más ricas de Europa estudiaban allí, invirtiendo fortunas para realizar sueños de fama y gloria. Elena, en cambio, había conseguido el trabajo de empleada de limpieza 6 meses antes, gracias a una recomendación de la parroquia de su barrio pobre, en las afueras de Madrid. Mientras limpiaba los espejos del gran estudio, Elena observaba en secreto a las estudiantes que se entrenaban. Cada movimiento, cada posición, cada expresión era memorizada por su mente hambrienta de belleza. Siempre había amado la danza, desde niña, pero su familia nunca había podido permitirse ni siquiera una clase. La madre de Elena, María, trabajaba como camarera en 3 restaurantes diferentes para mantener a ella y a sus 2 hermanos menores. El padre había muerto en un accidente laboral cuando Elena tenía 14 años, dejando a la familia en una situación económica desesperada. El sueño de Elena de convertirse en bailarina había muerto junto a él, enterrado bajo el peso de las facturas por pagar y la necesidad de sobrevivir. Esa noche, mientras Elena limpiaba el estudio principal después de la última clase, oyó voces acercándose. 5 estudiantes senior estaban regresando, lideradas por Victoria Blanco, la hija de un famoso productor teatral. Victoria tenía 20 años, cabello rubio platino y una arrogancia que le permitía dominar a sus compañeras. Elena se apresuró a recoger sus herramientas de limpieza, esperando salir antes de que la notaran. Pero no llegó a tiempo. Victoria la vio reflejada en los espejos y se detuvo en seco. Las otras chicas, Clara, Francisca, Julia y Marina, se reunieron detrás de ella como una manada de depredadores. Victoria se acercó con una sonrisa cruel, comentando sarcásticamente lo dedicada que Elena siempre era al trabajo. Elena bajó la mirada y continuó guardando los trapos en el carrito, sabiendo que el silencio era su mejor defensa. Pero Victoria ya tenía la idea que le daría satisfacción durante semanas. Sus ojos brillaron con malicia mientras observaba a Elena tratando de recoger rápidamente sus cosas. Propuso un desafío cruel. Quería que Elena bailara para ellas, para demostrar si había aprendido algo observando las clases.
Las otras chicas rieron nerviosamente. Elena sintió el rubor subir a sus mejillas, pero cuando Victoria añadió un comentario despectivo sobre su familia, que nunca se había podido permitir ni una clase, algo se rompió dentro de ella. Años de humillaciones, de sueños reprimidos, de talento negado, se fusionaron en una sola emoción: la determinación. Elena dejó lentamente el cubo, se levantó y por primera vez miró directamente a los ojos de Victoria a través del espejo. Con una voz que ninguna de ellas había escuchado antes, aceptó el desafío. Bailaría para ellas. La atmósfera en el estudio cambió instantáneamente. Las 5 estudiantes se miraron sorprendidas. No esperaban que Elena aceptara el desafío. Victoria sonrió, pensando que había ganado fácilmente. Esperaba un espectáculo embarazoso que le daría material para burlarse durante meses. Elena se quitó los zapatos de trabajo y se quedó descalza sobre el parquet brillante. No se quitó el uniforme. Sabía que eso era parte del espectáculo que estaban esperando. Se acercó al centro del estudio, justo bajo la luz dorada que se filtraba por las ventanas. Cuando le preguntaron qué música quería, Elena respondió sin dudar: El lago de los cisnes, Pas de Deux, del segundo acto. Las chicas se intercambiaron miradas de asombro. No solo Elena conocía el título, sino que había especificado una de las partes más difíciles y emotivas del ballet clásico. La música de Tchaikovsky comenzó a llenar el estudio. Las primeras notas del violín flotaron en el aire como una oración, y en ese momento Elena cerró los ojos. Lo que pasó en los segundos siguientes dejó a las 5 estudiantes literalmente sin aliento. Elena comenzó a moverse, y su cuerpo se transformó completamente. Cada rastro de la chica tímida que limpiaba suelos se desvaneció, sustituido por una criatura de pura gracia y elegancia. Su primer movimiento fue un port de bras tan fluido y perfecto que parecía dibujado en el aire por un maestro invisible. Luego vino el primer gran jeté, un salto que la llevó al otro lado del estudio con una ligereza que desafiaba la gravedad. Su uniforme azul se hinchó a su alrededor como los pétalos de una flor que florece, y por un momento Elena ya no fue una empleada doméstica, sino una princesa que volaba. Las estudiantes se quedaron boquiabiertas. Lo que estaban viendo era imposible. Elena se movía con una técnica impecable, pero sobre todo con una expresividad que ninguna de ellas había visto jamás, ni siquiera en los mejores teatros donde habían sido llevadas por sus padres ricos. Sus pies descalzos sobre el suelo no hacían ruido. Cada pirueta era perfecta, cada arabesque sostenida con una fuerza que revelaba años de entrenamiento oculto. Pero ¿de dónde venía todo este talento? ¿Cómo podía una chica que limpiaba suelos bailar como una profesional de nivel mundial? Victoria sintió que la sangre se le helaba en las venas mientras observaba a Elena ejecutar una secuencia de fouetés que ella misma no conseguía completar ni en sus mejores días. ¿Cómo era posible? Elena danzaba con los ojos cerrados, como si la música fluyera directamente por sus venas. Su rostro expresaba un dolor y una belleza tan intensos que algunas de las chicas sintieron lágrimas subir a sus ojos. No era solo técnica, era arte puro, emoción transformada en movimiento. Cuando la música alcanzó el clímax, Elena ejecutó un gran lift imaginario, como si tuviera una pareja invisible que la elevara hacia el cielo. Sus brazos se extendieron hacia arriba en una línea perfecta, el cuello arqueado con gracia real, todo el cuerpo expresando un amor trágico e inmortal. El silencio que siguió al final de la música duró una eternidad. Elena abrió lentamente los ojos y se encontró frente a 5 rostros conmocionados. Ninguna de las estudiantes conseguía hablar. Victoria, que había orquestado todo como una broma cruel, se dio cuenta de que había cometido un error terrible.
No solo había subestimado a Elena, sino que había revelado involuntariamente la existencia de un talento que eclipsaba a todos los presentes en esa habitación. Clara fue la primera en encontrar la voz, preguntando quién era realmente Elena. La chica recogió sus zapatos y se acercó al carrito de limpieza como si nada hubiera pasado. Pero cuando se volvió hacia ellas, en sus ojos había algo diferente. Ya no sumisión o miedo, sino una dignidad que no podía ser ocultada por más tiempo. Elena se presentó simplemente como la chica que limpiaba sus sueños. Y con eso, salió del estudio dejando a 5 de las estudiantes más privilegiadas de España, preguntándose cómo era posible que la empleada pobre bailara mejor que ellas. Pero lo que no sabían era que la actuación de Elena había sido observada por alguien más. A través de la puerta entreabierta de la oficina administrativa, alguien había visto todo. Y esa persona estaba a punto de cambiar para siempre la vida de Elena. En la sombra de la oficina administrativa, el maestro Alejandro Conde había asistido a toda la escena. Director artístico de la Academia durante 15 años y uno de los coreógrafos más respetados de Europa, Alejandro se había quedado trabajando hasta tarde esa noche para preparar las audiciones para el Teatro Real. Cuando había oído la música del Lago de los Cisnes, proveniente del estudio, había ido a comprobar. Lo que había visto lo había conmocionado profundamente. Elena no era solo buena, era extraordinaria. Tenía eso indefinible que separaba a los buenos bailarines de los genios. Al día siguiente, Alejandro descubrió del expediente que Elena tenía 18 años. Venía de una familia obrera de las afueras madrileñas. Nunca había asistido a escuelas de danza. Sin embargo, había demostrado un dominio técnico que requería al menos 10 años de estudio intensivo. Cuando la interceptó en los pasillos, Elena se puso rígida pensando que iba a ser despedida. Alejandro le explicó que lo que había visto era extraordinario y le preguntó dónde había aprendido a bailar así. Elena lo miró sorprendida. Luego negó con la cabeza insistiendo en que solo limpiaba suelos. Alejandro veía el miedo en sus ojos, pero también un secreto que protegía desesperadamente. Le dijo que tenía un don que se veía una vez en una generación y no podía desperdiciarlo. Cuando Alejandro le propuso trabajar y estudiar danza al mismo tiempo, Elena por primera vez levantó la mirada. En ese momento, él entendió que escondía algo mucho más grande. Elena preguntó si podía prometerle no decir nada a nadie. Cuando él asintió, se preparó para revelar un secreto que lo explicaría todo. En su oficina privada, Elena reveló que su padre no siempre había sido un obrero. Su verdadero nombre era Antonio Rueda, y había sido uno de los mejores bailarines que España hubiera tenido jamás. Alejandro sintió que la sangre se le helaba en las venas. Conocía ese nombre. Antonio Rueda había sido una leyenda del ballet español en los años 90, destinado a una carrera extraordinaria antes de ser destruido por un escándalo. Elena explicó que su padre había sido acusado falsamente de haber plagiado una coreografía, arruinando para siempre su carrera. Al no conseguir encontrar trabajo en el mundo de la danza, había cambiado de nombre, se había mudado a las afueras y había empezado a trabajar en obras. Pero cada noche le enseñaba a Elena todo lo que sabía. Durante 14 años, su padre le había enseñado en secreto, diciéndole que algún día podría redimir su nombre. Pero tenía que ser mucho mejor que todos los demás, porque el apellido Rueda aún estaba maldito en el mundo de la danza española. Cuando Alejandro preguntó por qué nunca había hecho audiciones, Elena explicó que no tenía dinero y que en cuanto hubieran oído el apellido Rueda,
la habrían echado. Sanz ni siquiera era su verdadero apellido. Había tomado el nombre falso de su padre para encontrar trabajo. Alejandro reveló haber estado presente la noche en que su padre fue acusado de plagio. Era joven, asistente de coreógrafo, y sabía que Antonio era inocente. El crítico que lo había acusado tenía una relación secreta con la presunta víctima del plagio. El padre de Elena había descubierto que la coreografía era robada de un ballet ruso, pero no tenía suficiente poder para defenderse. Elena estalló en sollozos cuando Alejandro le dijo que el crítico había muerto 2 años antes, confesando todo. El nombre de su padre había sido completamente exonerado por la Fundación del Teatro Real. Esto significaba que Elena podía usar su verdadero nombre y estudiar en la academia como estudiante. Con el talento que tenía y el nombre que llevaba, cualquier teatro de Europa estaría feliz de patrocinar sus estudios. Elena solo pidió una cosa. Quería que las estudiantes que la habían desafiado aún no supieran su verdadera identidad. Quería disfrutar del momento en que la empleada pobre se convertiría en la estudiante más famosa de España. Los días siguientes fueron surrealistas para Elena. Continuaba trabajando como empleada de limpieza, pero con una conciencia completamente diferente. Sabía que pronto todo cambiaría. Y esta certeza le daba una seguridad nunca antes tenida. Alejandro había organizado todo. Había contactado la Fundación del Teatro Real para confirmar la rehabilitación de Antonio Rueda y preparado una beca completa para Elena. El viernes siguiente, Alejandro convocó a todas las estudiantes para una reunión especial. Dijo que presentaría a una nueva compañera de estudios, una bailarina de talento excepcional. Victoria y sus amigas estaban sentadas en primera fila, aún ignorantes de lo que estaba por suceder. En los últimos días habían continuado hablando del episodio con Elena, algunas minimizando lo ocurrido, otras aún conmocionadas. Elena entró en la sala ya no con el uniforme azul, sino con un elegante leotardo negro y una falda de chifón. El apoyo recogido en un moño perfecto. Parecía otra persona. Alejandro presentó a Elena Rueda, hija del gran Antonio Rueda. Un murmullo de asombro atravesó la sala. Explicó que Antonio Rueda había sido completamente exonerado de toda acusación, las pruebas de su inocencia hechas públicas por la Fundación del Teatro Real. Victoria sintió que el mundo se desplomaba a su alrededor. La empleada que había humillado era la hija de una leyenda inocente y heroica. Alejandro explicó que Elena había estudiado privadamente con su padre durante 14 años, convirtiéndola en una de las bailarinas más prometedoras de su generación. Su mirada se posó deliberadamente en Victoria, subrayando que algunas ya habían visto su talento extraordinario. Clara fue la primera en aplaudir, seguida por toda la sala, excepto Victoria, que permaneció sentada, paralizada por la humillación. Francisca le sugirió disculparse, pero Victoria era demasiado orgullosa y salió sin decir palabra. Elena llamó a su madre esa noche para contarle todo. María lloró al saber que el nombre de su marido había sido rehabilitado y que su hija realizaría el sueño que Antonio había tenido que abandonar. 3 meses después de la revelación, Elena había transformado completamente la dinámica de la Academia Real de Danza. Su talento natural, unido a la formación técnica recibida de su padre y la enseñanza formal de Alejandro, había hecho de ella la estudiante más prometedora que la Academia hubiera tenido jamás. Las audiciones para el Teatro Real estaban programadas para mayo, y Elena se estaba preparando con una intensidad que asombraba incluso a los maestros más experimentados. Cada día llegaba primera y se iba última.
perfeccionando cada movimiento con la dedicación de quien sabe que debe honrar no solo sus propios sueños, sino también la memoria de un padre injustamente calumniado. La mayoría de las estudiantes la había recibido con respeto y admiración. Clara se había convertido en su mejor amiga, fascinada no solo por el talento de Elena, sino también por su humildad y determinación. También Francisca, Julia y Marina se habían disculpado por su comportamiento inicial y ahora eran sus aliadas. Solo Victoria continuaba manteniendo las distancias, incapaz de superar la humillación de haber sido eclipsada por quien consideraba una simple empleada doméstica. Pero Elena no guardaba rencor. Tenía cosas más importantes en las que pensar. El día de las audiciones llegó con un sol espléndido que iluminaba la fachada del Teatro Real. Elena, acompañada por su madre y sus hermanos, entró en el templo de la danza mundial, con el corazón latiendo fuerte, pero la mente serena. Sabía que estaba lista. En el jurado había algunas de las personalidades más importantes del ballet internacional, incluyendo a Roberto Boye, que había seguido de cerca la historia de Elena, y tenía curiosidad por ver si el talento igualaba la fama. Cuando llegó el turno de Elena, se presentó en el escenario con elegancia real. Llevaba un tutú blanco que Alejandro le había hecho confeccionar especialmente. Y cuando la música del Don Quijote comenzó a llenar el teatro, sucedió algo mágico. Elena no solo bailó técnicamente bien, bailó con el alma. Cada movimiento contaba una historia de sacrificio, de determinación, de amor por un arte que le había sido temporalmente negada, pero nunca olvidada. El público en la sala, compuesto por expertos que habían visto miles de audiciones, permaneció hipnotizado. Sus granjetés parecían desafiar la gravedad, sus piruetes eran de precisión matemática, pero sobre todo su expresividad transformaba la técnica en pura poesía. Cuando ejecutó la variación final, con una serie de fouetés que la llevaron al centro del escenario para la pose final, el silencio que siguió fue elocuente. Roberto Boye fue el primero en ponerse de pie, seguido por todo el jurado. Era la primera vez en 10 años que una audición recibía una ovación de pie completa. El director artístico de La Real anunció que habían asistido al nacimiento de una nueva estrella. Elena fue aceptada no solo en el cuerpo de baile, sino directamente como solista, un honor reservado a muy pocos bailarines al inicio de su carrera. El contrato incluía también un papel protagonista en el nuevo ballet que inauguraría la temporada siguiente. Cuando salió del teatro con el contrato firmado, Elena encontró esperándola no solo a su familia, sino también a Alejandro y muchas de sus compañeras de academia, incluyendo a Clara, que lloraba de alegría. Alejandro la abrazó, diciéndole que su padre estaría inmensamente orgulloso. Esa noche, mientras miraba desde su pequeño apartamento en las afueras las luces de Madrid que brillaban a lo lejos, Elena pensó en el viaje increíble que la había llevado de una empleada humillada a una solista del Teatro Real. 6 meses antes, limpiaba los suelos sobre los que ahora bailaría como protagonista. 6 meses antes, escondía su talento por miedo a ser descubierta. Ahora su nombre estaba en los periódicos de todo el mundo como la nueva estrella del ballet español. Pero sobre todo, 6 meses antes cargaba con el peso de la vergüenza de un padre injustamente acusado. Ahora llevaba con orgullo el nombre Rueda, sabiendo que había rehabilitado no solo su memoria, sino también los sueños de todos aquellos que habían sido obligados a esconder su propio talento por las circunstancias. El teléfono sonó. Era Victoria, que había visto la noticia en los periódicos y quería disculparse por todo lo que había pasado. Elena aceptó las disculpas con gentileza,
explicando que lo que había sucedido la había hecho más fuerte. Sin el desafío de Victoria, quizás nunca habría encontrado el valor para revelar quién era realmente. Victoria admitió que en cierto sentido le debía un agradecimiento, y Elena propuso empezar de nuevo como bailarinas, no como rivales. Cuando colgó, Elena sonrió mirando las estrellas. Mañana comenzaría los ensayos para su debut en la Real. Era el sueño de toda una vida que se hacía realidad, pero sabía que era solo el comienzo. Tenía 18 años, un talento extraordinario y la herencia de un padre, finalmente rehabilitado. El mundo de la danza estaba a sus pies, y ella estaba lista para conquistarlo. La chica que 6 meses antes había sido llamada a bailar como broma, ahora se preparaba para convertirse en una de las bailarinas más importantes de su generación. Y todo había comenzado con un primer paso que había cambiado no solo su vida, sino también el destino de todos aquellos que la habían subestimado. Si esta historia os ha emocionado y os ha hecho creer en el poder de los sueños, dad like y compartid. Elena demuestra que el talento y la determinación pueden superar cualquier obstáculo. Suscribíos para más historias que tocan el corazón. Activad la campanita. Recordad, no importa de dónde vengáis o quién piensen que sois. Vuestro talento y vuestra pasión pueden abrir todas las puertas. No dejéis nunca de soñar.